Bien, buenas noches, muy buenas noches amigos, tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a estas reuniones semanales que tenemos en el Partido de Evolución a través de las redes sociales. Hoy día vamos a contar con la presencia de un interesante invitado que va a tratar un tema también muy interesante. Tenemos cuatro temas que conversar. Juan Alberto Ugaz, José Luis Tapia y nuestro invitado Jorge Chávez. Él tocará solo el segundo tema, pero con José Luis tocaremos otros temas más. Esta es la lista de los temas que vamos a tratar esta noche. El primer tema será sobre lo que está pasando hoy día, el cambio de sistema o cambio de Consejo de Ministros. Eso lo vamos a discutir desde la perspectiva de las cinco reformas. El tema que nuestro invitado Jorge Chávez tratará será el segundo, presupuesto público y gobierno limitado. El tercer tema será de la privatización del mercado de la salud. Y el cuarto, la inflación que no se detiene con el gobierno del señor Vizcarra. Y por supuesto, volveremos a tocar brevemente las cinco reformas para que ustedes siempre las tengan en cuenta y las vayan conociendo cada vez más. Así que vamos a iniciar esta reunión. José Luis, buenas noches, bienvenido. Hablemos de lo que ha pasado. Bien, ¿Qué preferimos? ¿Un cambio de Consejo de Ministros o un cambio de sistema? así ¿Cómo es, vemos esto? Juan. Muchas gracias y bienvenidos a todos los fans que nos escuchan. Bien, hoy día, como se ha visto, hay un cambio de ministros. En realidad no hay un cambio de sistema y lo que va a pasar es que todo va a continuar igual, que es parte de la predicción que nosotros como Partido de Evolución hacemos, ¿no? Aunque 10 nuevos ministros hayan conformado su gabinete, puede dar esperanzas a muchas personas. Aunque hay que ser bastante sinceros y decir la verdad, ¿no? La verdad por delante, que es parte de nuestro lema como partido, es que aquí lo que ha sucedido es un cambio de personas, pensándose que las personas van a cambiar el sistema, ¿no? Y acá lo que hay que hacer es la salvedad, ¿no? Si no hay cambio de sistema, por más personas que tú pongas, se van a convertir en fusibles. Y esos fusibles a la menor tensión política, que es lo que ha sucedido ahora, inmediatamente revienta un gabinete, como revienta un fusible, igual ha sucedido. Entonces han tenido que buscar a una persona ya que ha estado con este papel antes en el gobierno de Ollantumala, y él es el que ahora va a reemplazar a Vicente Ceballos para administrar el sistema, ¿no? Porque el sistema que tenemos es un sistema socialista que busca de mejorar lo que existe. Pero el sistema en sí es malo. El sistema socialista crea pobreza, crea inestabilidad política, crea inseguridad en las calles, crea falta de oportunidad de empleo, crea falta de oportunidad de negocios, mientras estas personas que han integrado el nuevo gabinete no hagan cambio de reglas, nos referimos a la derogación de leyes malas, las 5 reformas, tomar distancia prudente de las organizaciones internacionales. Entonces, la cosa va a seguir igual, no vamos a ver mayores cambios. Como hace un momento dijo Juan, todo va a permanecer como se ha venido dando. Entonces, eso es una de las predicciones que hacemos desde el Partido de Evolución. Juan. Sí, mira, incluso esto hay que entenderlo así. Todo sistema va a tener siempre un grupo colectivo privilegiado por el sistema. Entonces el sistema lo que está haciendo es defenderse en ese grupo colectivo, que siempre son las mismas cabezas políticas, que siempre son la misma gente, pero que también es siempre el mismo sector económico. Entonces, es un sector que lo único que busca es calmar las aguas y poner otros refrescos, pero que son siempre del mismo grupo de gente. Y este refresco es indudablemente
también intrigante, ¿no? Porque, como tú has dicho, son fusibles y a veces se queman los fusibles y nos está poniendo un fusible que ya se quemó antes, ¿no? Entonces, lo vuelves a poner, sacas un fusible muy quemado y pones otro que es quemado para decirnos que estás poniendo cosas nuevas. Pero es un fusible que se quemó y se quemó bastante, porque el actual primer ministro flamante fue quien nos inició esa etapa de estancamiento en el país, ¿no? Y nunca tuvo una visión clara, una perspectiva clara del manejo político, de seguir creciendo económicamente, y se dedicó más bien a eso otro que lamentablemente es lo que ha creado los fusibles quemados, a pelearse con todo el mundo, a ser enemigos de todo el mundo, a la visión antipolítica, a perseguir a los demás y, por supuesto, a no dedicarse a resolver los problemas más importantes del país. Nosotros no queremos pelear con nadie, queremos proponer cosas. Le decimos al señor Cateriano, acá están las 5 reformas. Úselas, aplíquelas. Es la única salida a los problemas del país. Pero si usted, que ya viene siendo un fusible quemado, va a insistir en solo ser un administrador de una situación crítica sin resolver el tema del sistema para no afectar a la colectividad que se sigue privilegiando con el sistema, que es el mercantilismo y los aliados comunistas que viven pegados a la teta del poder, entonces esto va a continuar por el mismo camino. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Cambiamos el sistema? ¿Hacemos las 5 reformas? Yo digo que sí. Porque no todo esto puede terminar con un cambio de ministros. Por allí habrá un matiz de diferencia en la administración de la crisis, sobre todo de salud. Hay una diferencia de matiz. Pero el tema de la salud ya lo sabemos, es la crisis del modelo institucionalizado de la salud estatal. Es la crisis que no puede enfrentar la pandemia, pero que tampoco ha podido enfrentar otros problemas antes de la pandemia. Siempre fue un desastre. Las emergencias en los hospitales siempre han sido un desastre. No es hoy día que es un desastre. Hoy día hay pandemia y hay cámaras de televisión filmando los desastres que siempre estuvieron allí. Y por eso es que nosotros hablamos de ese tema de la privatización del sistema de salud, que hablaremos después, una vez más, en el tercer punto. Pero bueno, vámonos a un comentario final sobre esto del Consejo de Ministros. Indudablemente deseamos la mejor de las suertes, pero también proponemos la mejor de las visiones. Proponemos hacer las 5 reformas. Proponemos hacer los cambios de sistema. Proponemos crear el divorcio con esa colectividad que se privilegia con la crisis que le afecta al país. Proponemos eso, no solo un cambio de nombres, un cambio de rumbo, un cambio de sistema. Que no nos digan, vamos a remar todos para el mismo lado. No, nosotros no queremos remar para ese lado. El país no quiere remar para ese lado. Y tampoco nos digan, vamos a sumar. No, no podemos sumar hacia ese lado. Porque es beneficiar a los que se están privilegiando con lo que hoy produce crisis en la población. Por lo tanto, nuestro espíritu, siempre amable, gentil, dialogante, sin dejar de ser discrepante, es el espíritu de ofrecerles la oportunidad de hacer un cambio de sistema más que un cambio de ministro. Bien, José Luis, si quieres agregar algo más sobre este tema, sí, pasamos bueno, al siguiente. Todavía hay unos minutos antes de pasar con nuestro invitado de hoy día. Ya. Es que este tema... A quien le podemos regalar unos minutos más también, ¿no? Sí, por supuesto. Claro. Y solamente redondear que nuestro programa, las 5 reformas, que poco a poco está calando en muchas personas que se están sumando día a día, estamos recibiendo inscripciones en nuestro partido, porque se quieren sumar a un proyecto serio, verdadero, que tiene una visión de futuro del país,
esperemos que tenga éxitos el gabinete y tiene ahí las 5 reformas para tomarlo. Lo que sí me queda duda es lo que va a suceder cuando pida la confianza en el Congreso, ¿no? Porque el Congreso se ha vuelto un lugar donde las iniciativas estatistas, socialistas, es de todos los días, ¿no? Entonces, yo no sé cómo va a enfrentar el gabinete de una manera que no colisione con esta nueva, digamos, forma de enfocar los problemas, teniendo un Congreso que tiene otra agenda. El asunto es que va a tener que discutir agendas y cuál es la que va a prevalecer. La estatista, la que el Congreso está llevando de alguna manera al Ejecutivo a aprobar, porque ya saben que el Congreso, cuando no observa el presidente por insistencia, aprueba. O sea, una ley que no es observada es aprobada de frente por insistencia por el Congreso. Y hay como, en la Comisión de Economía hay como 30 iniciativas estatistas. Una de ellas es la de devolver 100% los fondos de las AFP a las personas. O sea, ya no están pensando en 25%, sino en 100%. Cambio de constitución, retorna al 79, le están dando más dientes a Indecopi para que pueda controlar precios. Es decir, el gobierno la va a tener bien difícil en este sentido. Vamos a ver si se va a dejar llevar por el Congreso o el Ejecutivo se va a poner fuerte y va a mantener la línea de la prudencia fiscal, que es lo que le ha dado al país sus éxitos, por lo menos hasta ahora, para ser un país confiable. Bien, ahora sí creo que nos vamos para el segundo tema, ¿no? Vamos con el segundo tema. Esto es importante, ¿no? Presupuesto público y gobierno limitado. Esto nos va a ayudar mucho a entender el cambio de sistema. ¿Okay? Y nos agrada muchísimo que Jorge esté con nosotros, Jorge Chávez. Él tiene un magíster en auditoría, es un contador público, él entiende esto, 25 años creo que has estado trabajando también en el Estado, en la SUNAT, o sea, sabe de tributos, sabe de todas estas cosas, y nos va a aclarar mucho sobre un tema importante, que nos va a ayudar mucho a comprender por qué tenemos que cambiar de sistema. Así que con él hablaremos del presupuesto público y gobierno limitado. Jorge, bienvenido, gracias por estar con nosotros. El micro es tuyo. Muy buenas noches, Juan Alberto. Muy buenas noches, José Luis. Muchas gracias por compartir con los fans de Evolucionarios, a quien saludo, este tiempo para, digamos, ver las cifras, ¿no? Ver detalles de lo que significa las cuentas de la casa, ¿no? Las cuentas que tenemos acá en el país, ¿no? Vamos a compartir algunas cifras que he recogido del presupuesto en los últimos años, ¿no? En los últimos 15 años, ¿no? Un poco lo hice con el objetivo de preguntarme y ver, digamos, cómo ha ido creciendo el monto del presupuesto, tener una explicación de por qué ha subido o ha bajado, qué sé yo, y luego dar algunas ideas de cómo yo, como un auditor, digamos, del inicio, poder controlar, poder ver, poder supervisar estos gastos que se producen en el Estado, ¿no? Así que la metodología fue ir a la página web del Ministerio de Economía y Finanzas y obtener el presupuesto de cada uno de los años desde 2006 hasta 2020, ¿no? Es cierto que el año 2020 no hemos tenido, pues, no se está ejecutando el presupuesto al 100%, pero lo que queremos en este análisis es ver efectivamente cómo es que está, pues, o sea, qué está planificado como cifra, ¿no? Así es que lo vamos a ver en estas diapositivas, ¿no? En la primera diapositiva que estamos ahorita viendo, observamos la cuantía del presupuesto, ¿no? Estaba diseñado para el año 2020, estaba presupuestado 177.000 millones de soles, ¿no? Y ahí tenemos la norma que lo aprobó.
Y así también podemos observar que para el año anterior tenemos alrededor de 168 mil millones, 2018 157 mil millones, y claro, va bajando, ¿no? Por favor, José Luis, la siguiente diapositiva, vamos a ver que si hacemos un retroceso, el año 2006 teníamos 50 mil millones, ¿no? 50 mil millones. Y ahorita habíamos pensado gastar 177 mil millones, ¿no? Es decir, prácticamente estamos triplicando y un poco más el presupuesto general de la República, ¿no? Y bueno, eso nos hace pensar de que o tenemos un Estado súper efectivo que cumple todas las necesidades del pueblo, que está presto a dar un mejor servicio o no. Entonces, esa es un poco la pregunta, ¿no? Muy bien, vamos a ver la siguiente diapositiva que nos va a mostrar efectivamente cómo es que ha ido subiendo ajá. En esta línea vemos que partíamos de los 50 mil millones de 2006 y ahorita estamos ya al borde de los 180 mil millones, ¿no? 180 mil millones. O sea, 170%. estamos a un pasito de los 200 mil millones, a un pasito. El incremento es más del 250%. ¿Qué les parece? O sea, digamos, el Estado se ha encargado de estos últimos 15 años en triplicarse el presupuesto y la pregunta es, ¿se ha triplicado la efectividad de lograr, digamos, esta recaudación? O sea, tenemos 3 veces mejores escuelas, tenemos 3 veces mejores hospitales, tenemos 3 veces mejores y todos los servicios que nos imaginemos, ¿no? Por eso que justamente la propuesta del partido es muy interesante y justamente estos números nos van a hacer aterrizar un poco más y pensar que efectivamente, ¿no? Efectivamente, tanto dinero tiene el Estado, ¿es eficiente o no? En la siguiente diapositiva, por favor. Así es, en la siguiente, aquí vamos a ver un poco una relación entre el presupuesto y la demografía, ¿no? Ya en el 2006 teníamos como 27 millones, ¿no? Y nuevamente haciendo hincapié, ¿no? Hemos triplicado el presupuesto, pero la población no se ha triplicado, ¿no? O sea, de repente uno puede decir, bueno, es que la población, somos más, ¿no? Efectivamente somos más, debemos estar en el orden, pues, debemos estar por los 33 millones, ¿no? O sea, pero no es que no tenemos 90 millones, ¿no? Entonces, por ahí también tenemos un punto que analizar, ¿no? No ha subido tanto la cantidad en millones de habitantes para que el presupuesto se haya triplicado, ¿no? En la Ahora, una siguiente, pregunta, sí, Jorge, por una favor, sí, pregunta. sí. Con lo que me estás diciendo, quiere decir, porque hoy han sacado la tesis de la culpa de los gobiernos anteriores. Yo sí sé que los gobiernos anteriores son responsables de muchas cosas, pero ellos han tenido un tercio del presupuesto que se tiene hoy, ¿no? Entonces, ellos no pueden hacer hoy con el triple del presupuesto que se tenía antes. Esa es una cosa importante lo que estás diciendo, ¿no? Exactamente, Juan Alberto, porque mira, el tema es ahora examinar y ver cuáles son las razones por las cuales se ha triplicado el presupuesto y podemos llegar justamente a lo que tú dices, ¿no? Es más, podemos ensayar otras respuestas, ¿no? Y eso creo que queda para que los fans evolucionarios nos hagan los comentarios y para que después se haga una mesa, ¿no? Y se evalúe cómo es que se ha triplicado el presupuesto, ¿no? Pero en efecto, ¿no? Esto demanda un análisis mucho mayor, muchísimo mayor. Quizá por ahí podemos explicarnos que efectivamente, ¿no? Hay muchas instituciones que están haciendo lo mismo hoy en día, ¿no? Hay muchas instituciones que están comprando los mismos bienes y servicios cuando en realidad de repente si tenemos una administración pública horizontal, podemos ser más eficientes, ¿no? Pero bueno, son algunas ideas. ¿Qué tal si vamos viendo los números? ¿Qué les Sí, parece? vamos. En la siguiente diapositiva vamos a ver por entidad, ¿no? Vamos a ver, digamos, la composición de estos 177 mil millones, cómo está desagregado, ¿no? De los 177 mil millones que sean 100%, los ministerios, ¿no? Los ministerios están llevando la tercera parte, perdón, el 50%, ¿no? El 50% del presupuesto, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos que preguntarnos es, efectivamente, los ministerios son los que deben de cumplir la labor explícita. ¿Qué están haciendo los ministerios, no?
En segundo lugar tenemos los gobiernos regionales, tenemos después otras entidades que después lo vamos a ver, las municipalidades en 11.8%, universidades 2 puntos por ciento, superintendencias, estos son los reguladores, ¿no? Solamente casi el 2%, los institutos, ¿no? 1.66% y otros organismos, ¿no? Y servicios, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿un ministerio debería tener digamos, son 85.000 millones, ¿no? Entonces, digamos, 89.000 millones, perdón, ahí tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Y cómo lo estamos controlando, ¿no? Y también preguntarnos un poco más, ¿no? O sea, ¿cómo debemos de organizarnos políticamente, ¿no? Quizá por ahí José Luis, o también tú, Juan Alberto, podamos ensayar nuevas formas de poder organizarnos mejor, ¿no? El gobierno regional, ¿no? ¿Debe existir? ¿No debe existir? Solamente ¿Debemos tener 24? ¿Perdón? permíteme acotar solamente Sí. algún tema nada más. Es en los ministerios, de hecho, eso va a bajar en un gobierno devolucionario a 5, ¿no? Lo cual es bastante bajo, por tanto no sería el 50%. Las municipalidades que ahorita están asumiendo muchas funciones, la dejaríamos con ornatos, jardines y viabilidad pública, o sea, pistas, veredas. Entonces, muchos de estos gastos que están sobredimensionados bajarían más del 50%, en 60, 70%. Entonces, y en lo que es superintendencia, instituto, organismo, sí vuela, porque eso no es función del gobierno. Sigue nomás, Excelente, Jorge. José Luis. Incluso preguntarnos, ¿no? Preguntarnos, ¿deben de existir todas las municipalidades que están ahorita existiendo? Porque, claro, yo entiendo que tenemos, o en el caso del gobierno regional también, ¿no? Tenemos un gobierno regional aquí nomás, que es el Callao, ¿no? Y acá está Lima, ¿no? Preguntarnos si es que debería, ¿no? Tener gobiernos regionales tan cercanos, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es un tema, es un tiempo de poder reflexionar y políticamente acomodarnos y organizarnos mejor como país. En todo caso, estas son las cifras, ¿no? Muy bien, ¿cuál es el ministerio que, digamos, obtiene más presupuesto de lo que estamos presentando? Tenemos el Ministerio de Economía y Finanzas, luego Transportes y Comunicaciones, Interior, Educación, Defensa, Salud, ¿no? Evidentemente, hay funciones que ya, según la propuesta devolucionaria, no comprenderían el Estado, ¿no? El Estado no debería ocuparse de algunos servicios que son, digamos, que pueden ser mejor llevados por el privado. En ese tema, ahí están las cifras, ¿no? Ahí podemos sincerar las cifras, ¿no? Hay incluso ministerios que son muy digamos, últimamente muy mediáticos, ¿no? Como el Ministerio de Cultura, que son 470 millones, ¿no? No estoy en contra de la cultura, más bien me encanta fomentar los valores peruanos, ¿no? Pero no sé si deberíamos tener siempre, digamos, un ministerio para que se encargue específicamente de esos temas, ¿no? Muy bien, en la siguiente diapositiva vamos a ver ya los gobiernos regionales, como habíamos dicho, ¿no? Tenemos ahí, digamos, y entiendo que el Cusco es importante, ¿no? Pero no sé si a esa magnitud, ¿no? Sipio es importante, pero no sé si a esa magnitud, ¿no? Entonces yo creo que es un tema de reflexión, ¿no? Es un tema de reflexión y ver cómo poder organizarnos mejor, ¿no? Muy bien, en la siguiente diapositiva vamos a observar que ya tenemos el punto de otros organismos, ¿no? Y ahí está la ONP en primer lugar, encabezando con 7.000 millones, ¿no? Así estaba presupuestada para el 2020, ¿no? 7.000 millones, ¿no? No sé si con lo que pretende el Congreso en este momento de devolver, ¿no? Ya creo que se estaría llevando esa cifra, ¿no? Pero, en fin, la presidencia del Consejo de Ministros que se ha convertido como si fuese un órgano supraministerios, ¿no? Con una importancia de 6.000 millones de soles, ¿no? Ahí para reflexionar, ¿no? El Congreso de la República, 640 millones, ¿no? El Poder Judicial, 2.883 millones, ¿no? Es cierto que el Poder Judicial es uno de los poderes más importantes y yo creo que incluso me sería un análisis aparte en otro momento, ¿no? Porque yo sé que necesitaría un presupuesto mayor, ¿no? En todo caso, eso queda a discusión, ¿no? Pero hay otros órganos que sí, digamos, tendríamos que ver, ¿no? Porque hace ahí el Centro Vacacional Huampaní con 23 millones, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, en la siguiente diapositiva vamos a ver las municipalidades. Las municipalidades, ajá, ahí tenemos a Lima y Callao, ¿no? Juntos, ¿no? Todos con sus propios gerentes, todos con su propio equipamiento, todos hacen lo mismo, pero vivimos tan cerca, ¿no? En fin, ahí tenemos otros
otros distritos. No sé si lo pensamos mejor y nos dividimos en cuatro, ¿no? Sur, norte, centro, etcétera, ¿no? Muy bien, universidades, ¿no? ¿Cuántas? Ahí tenemos a las universidades sí, exactamente, ¿no? Exactamente, la Decana de América con 518 millones, San Agustín, Arequipa, ¿no es cierto?, en la UNI. Es cierto que necesitamos investigación y necesitamos, hoy más que nunca nos hemos dado cuenta que hemos debido de estar al tanto de este tipo de situaciones coyunturales como la pandemia, ¿no? Pero yo creo que sí, nuestros investigadores podrían desarrollarse mejor en un ambiente privado, ¿no? Antes que público. En la siguiente diapositiva vamos a ver ya las superintendencias y organismos que son los que regulan pues, los temas de su competencia. En el caso de la SUNAT, por ejemplo, con el presupuesto que ahí se indica, y ahí tenemos también registros públicos, fiscalización laboral, ¿no? Esto lo mostramos a nuestros fans de evolucionarios para que vean que tenemos muchas superintendencias que han sido creadas para que regulen, ¿no? Y entren, digamos, en el tema, hay muchos temas que no debería entrar el Estado, como por ejemplo la superintendencia de salud, la superintendencia de bienes estatales, etcétera, ¿no? Yo creo que una buena organización del Estado es necesaria, ¿no? También tenemos otros organismos que ahí aparecen en su presupuesto, con los cuales estamos compartiendo, ¿no? A nuestros fans evolucionarios, ¿no? En la siguiente, creo que es ya la penúltima, vamos a ver otros institutos, ¿no? ¿Qué hacemos con el Instituto Nacional Penitenciario, ¿no? ¿Qué hacemos con el Instituto de Estadística, el Instituto Peruano de Deporte? No sé, ahí mucho que decir, ¿no? Entonces, estas cifras justamente nos permiten a nosotros reflexionar y ver para cada una de estas entidades qué podemos hacer, ¿no? ¿Cómo podemos potenciarlas? Yo estoy completamente convencido que el tema privado es la salida, ¿no? Completamente convencido. La última diapositiva nos lleva digamos, al presupuesto, esta es la penúltima, ¿no? El servicio, ¿no? También tenemos ahí SENASA, y en la última que queremos compartir, finalmente, tenemos el top del presupuesto 2020, ¿no? Donde están todos, ¿no? ¿Cuáles son los principales, ¿no? Están los tops, son los que se llevan, digamos, el mayor monto del presupuesto, ¿no? Es importante un Ministerio de Economía y Finanzas que se lleve ese monto. ¿Por qué no nos preguntamos, no? O sea, es un tiempo para preguntarse, ¿no? Yo entiendo que el interior es importante porque es un tema de seguridad, ¿no? Que todo peruano sí debemos de sentirnos seguros, ¿no? Pero para los 23.000 millones que se lleva el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿cumple su meta o no cumple su meta, no? Muy bien, José Luis, ha sido un gusto poder compartir, Juan Alberto también, estas cifras, con todo gusto y para servir en Sí, cualquier momento al partido y a los fans evolucionarios. yo creo, Jorge, que vas a estar unos minutos más porque hay varias preguntas, ¿no? Voy a tratar primero de empezar acá. Tenemos una deuda millonaria en la que se ha metido el gobierno. Con todo este dinero, todo este presupuesto que tú estás planteando, es dinero que entra directamente de tributos, ¿no es cierto? O sea, ahí no ha entrado en absoluto la deuda contraída por el gobierno. No figura, porque yo me pregunto, ¿a dónde va esa deuda? ¿Qué vamos a hacer con esa deuda? ¿En qué nos beneficia esa deuda? Porque si tenemos un presupuesto que no cubre como debería cubrir y que ha crecido un montón, nos hemos endeudado también un montón, ¿y qué vamos a hacer con eso? ¿No? ¿Cómo has visto tú el problema de esa deuda que ha llegado con el gobierno de Vizcarra? Justamente ese es el detalle, ¿no? Necesitamos, bueno, en primer lugar necesitamos saber cuánto estamos gastando, y es lo que hemos querido presentar el día de hoy. Y Ajá. ahora lo que también necesitamos saber es cómo vamos a financiar lo que estamos presupuestando, ¿no? Entonces aquí cuando hablamos de un préstamo a muchos años, estamos un poco hipotecando, ¿no?, los años futuros, porque en cierta forma ese dinero que nos están prestando tenemos que devolverlo, y esa devolución tiene que venir de la recaudación, y la recaudación está supeditada a 28 impuestos que el día de hoy tenemos vigentes y que seguramente tendríamos que recaudarlos para poder cumplir la meta del pago.
Entonces es como un círculo vicioso, ¿no? Yo quiero, yo prometo más cosas, necesito más dinero, me endeudo y trato de recaudar más, ¿no? Más impuestos, creo que últimamente querían poner impuestos a temas de ambiente, ¿no? Y por ahí pasaba por las bolsas plásticas y querían hacer muchos más, ¿no? Entonces el tema es, en un momento tenemos que parar esta rueda, ¿no? Es como una avalancha que viene. Fíjate la avalancha. Ahí está la avalancha, ¿no? Ahí está Claro, la todo, avalancha. esa es la inflación que estamos teniendo y que te vas dando cuenta a la hora de hacer tus compras, ¿no? Dices, "Pucha, ahora gasto más, ahora no me alcanza tanto". Y ya ha ido de a poquito, ¿no? Disimuladamente, pero sí, se ha ido subiendo, ¿no? Ahora, lo que yo quería era, de repente no planteé bien la pregunta. Este hecho, eh, ¿por qué tuvimos que endeudarnos? ¿Cuál es el beneficio de esta deuda? ¿La recaudación está cubriendo la necesidad de los gastos o la deuda hacia dónde va a ir? No, eso es lo que no sabemos, porque el Perú dice se ha endeudado en tantos miles de millones de dólares. Ya, lo vamos a pagar nosotros, eso no lo paga Vizcarra, eso lo vamos a pagar tú, yo y todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué te endeudaste? ¿Para qué me endeudaste a mí? Es la pregunta que dice el pueblo, ¿no? Y según lo que tú estás planteando en estas gráficas, yo no encuentro una explicación suficiente que me diga por qué nos hemos endeudado. O sea, no entiendo, salvo que tú me aclares, esa necesidad de deuda. ¿Era innecesaria la deuda? ¿Tú qué Ok, piensas? sí. Acá tenemos que ver un poco el tema recaudatorio, ¿no? Si yo tengo planificado, ¿no? Si yo tengo planificado un presupuesto de 177.000 millones, ¿no? Y el día de hoy vemos que nuestra recaudación, digamos, no ha estado pues al nivel de años pasados, ¿no? Hemos tenido un fuerte bajón. Entonces, de alguna forma se necesita parchar ese presupuesto que está, digamos, flotando, ¿no? Necesitamos cubrir porque todos los, mira, la gente de todos los ministerios sigue trabajando, ¿no? Está trabajando en su casa o, ¿no? Yo supongo Claro, que todos están trabajando al 100%, ¿no? Son un montón de personal, ¿no? Y necesitan cubrir esos presupuestos, ¿no? Entonces, por ahí está, los 177.000 millones. Si no me alcanza, si no veo la forma de cubrirlos, el Estado necesita endeudarse, ¿no? Y va a seguir endeudándose conforme siga manteniendo un presupuesto de esta categoría, ¿no? Parece que estuviésemos viviendo los años 2002, 2003, donde teníamos abundancia de recaudación por los temas minerales, y todo el mundo piensa que seguimos en bonanza, cuando no, ya pasó ese momento, y más aún con el tema de la pandemia. Entonces, por más que se quiera, no se va a poder mantener un presupuesto de 177.000 millones. ¿Qué está haciendo el gobierno? Se está endeudando. O sea, queremos seguir viviendo como con los ingresos que hemos tenido hace 12, 15 años, pero no vamos a poder. Y ahí ¿Sabes está, qué, digamos, Jorge? la responsabilidad. Eh, Hay una muy buena observación tuya respecto al tema del crecimiento del presupuesto, que tú bien lo has dicho, crece en 250% y haces una comparación contra el crecimiento del número de habitantes, que suena lógico, ¿no? O sea, si yo tengo una población de 27 millones que tengo que atenderlo con servicios de seguridad, justicia, obras públicas, y crece la población, entonces hay más personas que van a circular, ¿no? O sea, más veredas, ¿no? Más caminos, y de repente más servicios de justicia, más servicios de seguridad, porque ahora son más población. Y la observación es muy buena en el sentido de que si solamente la población ha crecido en un porcentaje, que de 27 a 31 habría que ver cuánto es el porcentaje de crecimiento, no es justificable que un presupuesto tenga que crecer 2.5 veces más. O sea, 250% versus un porcentaje de crecimiento de la población, que debe ser, supongo, un 10%. Un 10% de crecimiento de la población no justifica un aumento del 250% del presupuesto del Estado. Entonces,
por ese lado se ve claramente que hay un desperdicio de recursos porque no es que la cantidad de gente justifique los gastos, ¿no? La otra observación que he visto aquí es la de de estas entidades finales que tú señalaste, estas de acá, esto de aquí, estos institutos. ¿Cuál es su función? ¿Es brindar servicios? ¿Es brindar información? Por ejemplo, Instituto del Mar del Perú. ¿Es un servicio que se lo da a la ciudadanía o es un servicio que le da al gobierno? Bueno, sí, la verdad, tenemos que ver la ley que los creó, porque siempre hay una genialidad, ¿no? A veces en el Estado hay muchos genios que crean cosas novedosas, han visto algo en Europa. Tenemos incluso un Instituto Peruano de Energía Nuclear. Me encantaría conocer los objetivos, ¿no? Si estamos en ese nivel, ¿no? De tema nuclear, ¿no? Pero bueno, esto queda para una investigación, Claro, ¿no? para una investigación posterior. Sí, la verdad que sí. Ok, muchas gracias, Jorge, por tu aporte al mejor entendimiento de este tema del presupuesto y cuánto hay para debatir, cuánto hay para aportar, porque realmente hay mucho dinero en juego que se pone de una manera que la gente poco lo conversa, poco lo discute y no sabe que todo este dinero se lo sacan de sus bolsillos permanentemente. Muchas gracias, Jorge, y te tendremos en otra oportunidad. Muchas gracias a ti, José Luis, también a Juan Alberto, y un abrazo a los fans evolucionarios. Gracias, Jorge. Un abrazo también. Te vamos a invitar de nuevo. Está muy interesante esto y seguramente los fans van a estar mandando preguntas a nuestra página y te invitaremos para que las respondas tú directamente también. Gracias, Jorge. Un abrazo. Bueno, pasamos al tercer punto de esta noche y tiene que ver pues con el tema de lo que hemos vivido en estos días de pandemia. Nosotros hemos sido totalmente honestos, es decir, que la crisis es del sistema de salud estatal. La crisis del sistema de salud estatal que siempre ha existido. Cualquiera de nosotros alguna vez ha tenido que ver algún pariente, amigo, qué sé yo, conocido, en emergencia de un hospital y hemos visto las dificultades y hasta casi poco humanas situaciones en las que se vive en las situaciones de emergencia cotidianas en los hospitales. Eso es porque la administración pública es una mala gerente de estos temas de salud. Y de todo, de la mayoría de los temas donde quiere meter, ella solo se debe dedicar a 3 cosas y punto, que son seguridad, justicia y por supuesto infraestructura. Pero el sistema de salud es tan malo que en la pandemia nos hemos dado más cuenta de eso porque las cámaras de televisión han estado ahí filmando lo que siempre pasa, situaciones totalmente discutibles, penosas y hasta poco humanas. Por eso el tema número 3 lo vamos a volver a tocar una vez más, privatización del mercado de la salud. Aquí está José Luis Tapia. Vamos a presentar algunos datos para que nuestros fans conozcan. Nosotros estamos hablando del sistema actual como ese sistema en el cual extrae obligatoriamente recursos por la vía de la fuerza a través de las planillas, a través de los impuestos a la venta, la renta, etcétera, y los individuos, sin saber, de alguna manera, el Estado le está proveyendo con su dinero de su bolsillo, que a veces no sabe en qué le están quitando, le proporciona, porque aquí hay que dejar bien claro, el Estado está emulando a un empresario. El Estado está emulando a un empresario. Es decir, está contratando mano de obra, como lo hace cualquier empresa, mano de obra, está contratando recursos naturales, es decir, terrenos, está comprando capital, bienes en este caso, máquinas, equipo, herramientas, dispositivos médicos, y está contratando también gerentes. Entonces está haciendo la de empresario, está jugando con
con el recurso público a la dársela de empresario. Entonces, este sistema de administración, implementación y financiamiento se lo da a los individuos de lo que hay. Ahora, lo que nosotros estamos proponiendo, como parte de la transición hacia la privatización total, es los famosos bonos de salud, que se le entrega, está bien, le extraemos mientras que se va acomodando la economía. Esto va financiando a los más pobres, aquellos individuos que no se pueden ni pagar ni siquiera la educación ni la salud, y se le entrega unos bonos que le va a servir para dos cosas. Una es, cuando tenga una atención ambulatoria, una consulta médica por algún resfrío, inmediatamente paga con ese bono lo que le cuesta en ese servicio de salud privado, porque acá se privatizan los hospitales, se entregan a los funcionarios que trabajan ahí, más los directores, más los administrativos, más los enfermeros y a los usuarios también. O paga también su seguro de salud, que le sirve para atenciones de mayor cobertura, operaciones, tratamientos, hospitalizaciones, y lo compra en el seguro de salud privado. Así que el seguro de salud privado financia la hospitalización y en el caso de ambulatorio también el voucher sirve para eso. Ese es el sistema transicional con los pobres, no con los ricos, no con los de clase media. Lo que planteamos es este sistema privado total, donde ya no hay impuestos que pagar por conceptos de salud y el Estado se retira. ¿Y qué deja? A los individuos y a las empresas llamados hospitales, clínicas privadas, para que bajo la oferta y la demanda se compre y se ofrezca servicios de salud. ¿Qué hacen las 5 reformas de aquí? Las 5 reformas, como ya hemos explicado, es indivisible, es decir, esta es una de las 5 reformas, la privatización de la salud. Lo que hace las 5 reformas es darte los medios económicos para que tengas ingresos altos y puedas pagar tu servicio de salud. De manera que tú pagues tus primas mensualmente al mercado asegurador, y el mercado asegurador te asegura para que cuando tengas alguna eventualidad de utilizar servicios privados, lo hagas sin mayor problema porque tiene los medios económicos que el programa de las 5 reformas te lo ha proporcionado. El Estado se retira, el mercado asegurador paga lo que el individuo ha consumido de su servicio por la cobertura del seguro y queda todo entre los involucrados, individuos, hospitales y mercado asegurador. Vamos a hacer un poco de cifras para que vean la privatización de qué estamos hablando. En los vouchers, estos 18.000 millones es el presupuesto del Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud, con esos 18.000 millones, lo que haríamos en un eventual gobierno devolucionario es entregar a 3.6 millones de asegurados que están en el SIS, en el Sistema Integral de Salud, al 20%, que son los más pobres del país. De 17 millones de asegurados al 20%, mientras se va ejecutando las 4 reformas en paralelo. ¿Qué significa? Significa que se le entrega anualmente por asegurado 5.000 soles, que es 426 mensual. Con eso y más el efecto colateral, es decir, de las 4 reformas, es que los precios, escuchen bien amigos devolucionarios, los precios y los costos van a descender en un 50%, hay otros cálculos que indican 60%, es decir, si algo cuesta 100 soles, una medicina o un dispositivo médico cuesta 100 soles, con la ejecución de las 5 reformas, porque le quitaríamos impuestos y bajaríamos el tamaño del Estado, bajaría de 100 soles a 40 soles. Fíjense bien, escuchen bien, ¿ah? De 100 soles, algo que está ahorita con el socialismo actual, bajaría a 40 soles. Lo cual significa que estos 426 pasarían a comprar 50% más de lo que está comprando ahorita. O sea, el seguro médico que debería estar en, por ejemplo, 300 soles mensuales, costaría 150 soles mensuales. Tu dinero en un gobierno 5 reformas tendría más valor de lo que tiene ahorita. Compraría más de lo que compras ahorita. Eso es lo que quiere decir el hecho de considerar a las 5 reformas
en su totalidad y no solamente ver privatización del mercado de la salud y te olvidas de las otras 4 reformas. Tu dinero compraría más, pagaría más y tendría más cobertura. Número de establecimientos del Ministerio de Salud que serían privatizados. A cifras del año 2018, es lo que último que hay nada más en el INEI, no hay más información, son 19.000 establecimientos para 33 millones de personas. Por eso es la razón de por qué la gente anda muy molesta, desesperada, porque el gobierno, no estamos diciendo que este sea el único, pero todos los gobiernos, como son estatistas, socialistas, no han podido generar solamente hasta 19.000. Y entre ellos, no estamos hablando de que son hospitales totales, ¿eh? O sea, pocos hospitales y más centros de salud, que es menos camas que en el caso de hospitales, 19.000. ¿Cuánta gente estamos hablando del personal del Ministerio de Salud? Esto es como para golpearse la cabeza contra la pared. ¿Cómo puede ser que los administrativos sean más que los médicos? 30% del personal del Ministerio de Salud son médicos y el 54% sea administrativo. Por la razón de lo que le hemos explicado. Los gobiernos no sirven para gestionar, no son empresarios, es una entidad política, y por eso que tiene esta desproporción, que más sean administrativos que médicos. 30% de médicos contra 54% administrativos. ¿Cuánto es el personal, en teoría, que habría para el tema de salud? Sería 191.000, pero ya sabemos que la mitad son para gestionar papeles. Número de establecimientos de salud, que es una mezcla de público con privado, porque el dinero es de los trabajadores, pero el gobierno, como ha creado una ley que le da las facultades para nombrar al presidente de salud, entonces la gestión es medio pública, medio privada. Total de establecimientos disponibles, 89 nada más son hospitales. De las 300 establecimientos, son 389. 389 de salud nada más tiene de cobertura. ¿Cuánto es el personal de salud? Fíjense la inversión de los datos. Mientras en el otro hablábamos que los administrativos eran el 54%, porque es medio privado, miren cómo resulta. Entre médicos y enfermeros hace el 84% de la proporción del total del 100% que existe de personal de salud. O sea, hay más médicos enfermeros que en el caso del MINSA, que era, ¿se acuerdan? 54% de administrativos y entre enfermeros y médicos eran el 46%. Para que vean cómo un poquito de gestión privada, mira cómo dan los resultados mejores que en el caso del Ministerio de la Salud, ¿no? Bien, entonces, principales cifras de la privatización del mercado de la salud: 427 en soles en bonos del Ministerio de Salud que serían privatizados y entregados a 3,5 millones asegurados de los más pobres del país. 19.859 establecimientos privatizados en favor de 191.778 médicos, enfermeros y administrativos. 85 soles de bono de salud entregados mensualmente a los 11 millones asegurados que tiene. Que no es mucho, pero a que lo tenga esta gestión público-privado, mejor es que lo tengan los propios privados, que se pueda privatizar esa salud. Y 389 establecimientos de salud que sería entregado en propiedad a 56.000 médicos, enfermeros y administrativos. Para que vean que esto es lo que ofrece el Partido de Evolución para mejorar la salud, hacer que la gente tenga acceso a más servicios y mejores de calidad con mayores ingresos, porque de eso se trata. No estamos hablando de una reforma aislada, estamos hablando de una reforma que completa 4 reformas que van acompañando para que se pueda lograr esto, y el resto de las personas pagan su propia medicina, servicios médicos, porque va a tener los ingresos para pagarlo. Por eso que las otras 4 reformas son necesarias. Bien, vamos a... La verdad que yo estoy preocupado por todo esto, porque después de escucharlo a Jorge Chávez y de ver las cosas como están ocurriendo, las 5 reformas, el cambio de sistema es urgente. Señor Cateriano, haga las 5 reformas. Usted tiene una papa caliente en las manos. Vea usted cómo la inflación no se detiene. Ya la demostró en cuadros Jorge, ahora le explica un poquito más
José Luis Tapia Rocha. José Luis, sigue. Bueno, lo que estamos viendo en esta gráfica es lo que se llama el índice de precios al consumidor, que es un medidor de cómo va variando los precios de los productos de una canasta, que se refiere a una serie de productos promedio que un peruano consume. Y ustedes pueden observar la tendencia creciente de un IPC subyacente. ¿Qué significa el término subyacente? Que en la canasta familiar hay productos que por su estacionalidad, quiere decir que momentos en la estación del año hace que algunos productos aparezcan y otros productos desaparezcan. Para quitarle la estacionalidad significa de que cuando hay un factor climatológico desaparece el producto o escasea el producto, influye esa escasez sobre el precio de ese producto que hace que ese precio del producto suba. Y eso puede afectar finalmente la inflación, quiere decir la pérdida de poder adquisitivo que tenemos todos cuando hay inflación. Por ejemplo, si la inflación sube a 5%, si tú tienes 100 soles, 5 soles pierdes de poder de compra y te quedas con 95. La inflación es pérdida de poder adquisitivo, porque en lugar de comprar 100, compras en realidad 95. ¿Y en qué se fue los 5 que ya no me permite comprar por 100, sino por 95? En los precios de las cosas. Que eso viene por una causa que nosotros ya lo explicaremos en otro momento, pero el Banco Central de Reserva siempre tiene prendido la maquinita. Nada más que ahora la maquinita es más silenciosa. No es como la época de Alan García, que era bullanguera, que se generaba hiperinflación y que se producía pues un deterioro del poder de compra al punto que la gente tenía que salir corriendo una vez que recibía su sueldo para cambiarlo por productos, porque pasaba una hora y ese producto ya no valía 10, sino valía 15. Cada hora subía el precio. Aquí tenemos la maquinita del Banco Central que está haciendo que crezca cada vez más los precios. Es decir, la gente siente que sube los precios de las cosas, pero no sube sus ingresos. Y esto es lo que no está diciéndose en los medios de comunicación, sino solamente aquí en este programa del análisis devolucionario. Que hay una inflación que tú le quitas esos productos que escasean y lo dejas tal como debería ser sin influencia de estos productos, y fíjense cómo es que sube y sube y sube. Entonces la gente entiende que algo bueno no está pasando. Algo bueno no está pasando en la economía, porque ya hemos visto que 2.400.000 empleos se han perdido en esta cuarentena dictada por el gobierno. Y es posible que se pierdan más millones si es que volvemos a la cuarentena y va a poner la calle de una manera que la gente no lo va a poder soportar, porque ya se perdió 2 millones. Y muchos de esos 2 millones, muchas personas han salido a las calles a vender, a hacer comercio informal. Y encima se lo reprime. Y este otro factor, que es la inflación, es que lo poco que ganan, se le va la inflación mes a mes, y por eso entenderán por qué la luz, la energía eléctrica sube, el precio de algunos alimentos como el tomate, la papa, sube, a veces la arveja, a veces el pimiento, a veces el culantro sube, pero no sube los ingresos. Y nosotros lo que estamos proponiendo es que más bien suban los ingresos para que no se vean caros las cosas. Aparte de que hay que cerrar el Banco Central, que esa es una medida para evitar este tipo de inflación, que día a día tu dinero ya no compra lo mismo. Eso es inflación, tu dinero no compra lo mismo. Entonces tenemos aquí un factor que está atacando directamente la economía popular. Y entonces la gente pregunta, bueno, ¿y cuál es la salida? Las 5 reformas. Esa es la salida. No es cambio de gabinete, es cambio de sistema. Tenemos que salir de ese sistema. Creo que ahora se entendió un poquito más, ¿cierto? La próxima semana hay que tocar el tema Banco Central.
José Luis. Ese tema va a ser mucho más importante si lo extendemos un poquito más para que nuestros fans entiendan más lo que acabas de decir hace un instante. Pero estas son las 5 reformas. Esta es la salida. Cambio de sistema, no de ministros. Señor Cateriano, usted tiene una papa caliente. Aquí le ofrecemos cómo salir del problema. Acá tenemos los 3 ejes principales. Primero, tomar distancia de estas organizaciones internacionales que nos están haciendo daño a través de la imposición de sus leyes malas que vienen siendo importadas por un Congreso que a veces no tiene iniciativa para poder frenar este tipo de normatividad tipo Organización Mundial de la Salud, normatividad tipo Organización Internacional del Trabajo, normatividad que asume el Ministerio de Economía y Finanzas, normatividad que importa de Organización Mundial del Comercio, normatividad que importa del Banco Mundial. Es decir, condiciona a las organizaciones internacionales a prestarle apoyo al Perú siempre que adopten sus leyes. En segundo lugar, la derogación de las leyes malas, que ahorita tenemos 31.000 leyes, de las cuales seguramente van a ser 20.000 a derogar, porque Estados Unidos solamente tiene 11.000 leyes para 300 millones de personas, y nosotros tenemos 30.000 leyes para 30 millones. Entonces hay una desproporción tremenda del número de leyes por habitante. Y por último, la implementación de las 5 reformas, que consiste en la reforma política, que es achicar el tamaño del Estado a 3 funciones para que bajen los impuestos y la economía se reavive y podamos generar mucho empleo, muchas oportunidades laborales, muchas oportunidades de negocios, y a la par va con las 3 reformas sociales, la educativa, para brindar acceso a los pobres a una educación de calidad, junto con las personas que la pueden pagar, totalmente privado, y que compitan todos por una calidad educativa creciente y de forma sostenida y competitiva. La reforma de la salud, para que tengamos más hospitales, más clínicas, más acceso a servicios de salud, siendo de alguna manera barato en relación a los ingresos que vamos a tener, para que podamos contratar un seguro médico. Y por último, la reforma de pensiones y jubilaciones, que servirá para asegurar que nuestros adultos mayores puedan vivir tranquilos sus años desde su jubilación para adelante con una pensión digna, porque la economía, la reforma económica, la reforma política y las otras 2 reformas le permiten vivir con pensiones altas, porque eso es lo que asegura las 5 reformas. Entiendan muy bien, si queremos Estado limitado, es porque los partidos tienen sus pagos que hacer a esa gente que está allí haciéndole la barra, y se lo ponen en las oficinas de aquí, de acá, de allá. Ya no. Estado limitado. La plata no puede irse en esos gastos. Es excesivo el gasto que tiene nuestro Estado. Se ha triplicado en pocos años, ya lo demostró Jorge Chávez. Bueno, este es el partido de evolución. Nosotros hablamos de Estado limitado y gobierno limitado. Ahí pueden encontrar más información. Sigue allí el PDF del libro Las leyes malas de Alberto Mansuetti, el politólogo más importante de América Latina. Gratis, léanlo, bájenlo, es para ustedes. Gracias, José Luis, gracias a todos. El próximo miércoles nos encontramos a las 9 de la noche por las redes sociales. Gracias, muy amables. Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles y conmigo el sábado a las 5 de la tarde.